Hay un lenguaje que no se escucha con los oídos, sino con la mente. Un idioma que no usa palabras, pero que vibra en cada pensamiento, en cada silencio, en cada mirada. Un idioma que todos hablan, pero casi nadie comprende. Cada vez que entras a un lugar, tu mente ya está hablando. Envía señales invisibles, crea ondas, interpreta energías. El cerebro humano no solo piensa, también emite. Es un transmisor constante, una antena de emociones, intenciones y percepciones. Cuando alguien se te acerca, tu inconsciente ya ha leído su intención antes de que digas una sola palabra. A veces lo sientes como una incomodidad en el pecho, un escalofrío leve, una intuición que no puedes explicar, y sin embargo lo ignoras, porque fuiste enseñado a creer en lo que ves, no en lo que sientes. Pero lo que ves puede mentir, lo que sientes no. En este instante, mientras escuchas mi voz, tu mente está reaccionando. Detecta mi tono, mi pausa, el ritmo entre las palabras. Está buscando significado, coherencia, verdad, porque la mente humana está programada para detectar intención. Piensa en alguien que te ha mirado con sinceridad. Recuerda cómo te sentiste. Ahora piensa en alguien que te sonrió con falsedad. ¿Notas la diferencia? Tu cuerpo lo sabía. Tu mente lo tradujo en segundos, sin que tú tuvieras que hacer nada. El lenguaje oculto de la mente está presente en todo momento. Cada mirada, cada respiración, cada palabra lleva una carga invisible. Algunas vibran en armonía y te atraen. Otras te rechazan, te confunden, te drenan. La mayoría de las personas vive desconectada de ese radar interno, pero tú aquí estás aprendiendo a reactivarlo, porque dentro de ti hay un sensor ancestral, una voz que no se equivoca, una que habla cuando todo lo demás calla. Imagínate caminando por una habitación llena de desconocidos. No sabes quiénes son, pero tu cuerpo ya lo siente. Hay alguien que te da calma, otro que te genera inquietud. Esa sensación no es azar, es percepción profunda. Es el eco de millones de años de evolución. Antes de hablar, los humanos ya se comunicaban con energía, con postura, con mirada. Tu mente todavía recuerda ese lenguaje, pero fue silenciado por la lógica, por el ruido, por la costumbre de pensar más y sentir menos. A veces, el verdadero poder no está en entender lo que alguien dice, sino en escuchar lo que su mente está proyectando. Una mínima tensión en su voz, un parpadeo fuera de ritmo, un silencio incómodo. Cada fragmento es una palabra no pronunciada. Hay mentes que te abrazan sin tocarte, y otras que te hieren sin decir una sola frase. Todo depende de la frecuencia en la que vibran. La tuya también vibra, y cuando una mente entra en contacto con otra, no siempre hay palabras, pero siempre hay intercambio. Si observas con atención, notarás que hay personas que te agotan sin motivo aparente. No es coincidencia. Son mentes cargadas de ruido, de ansiedad, de oscuridad. Tu sistema nervioso capta ese desorden, lo traduce y reacciona. Por eso, después de hablar con ciertas personas, sientes un vacío, como si te hubieran quitado energía. Y al contrario, hay personas que te llenan, que te tranquilizan, que te hacen sentir en casa sin conocerte. Tampoco es coincidencia. Son mentes coherentes, alineadas, limpias. Tu inconsciente las reconoce y se conecta. El lenguaje oculto de la mente no necesita entrenamiento, solo silencio, porque en el silencio el ruido externo desaparece y escuchas el pulso del otro. Cada respiración, cada vibración, te dice más que cualquier discurso. Piensa en esto. Cuando miras los ojos de alguien y sientes algo profundo, eso no es solo una emoción, es comunicación energética pura. Tu mente está leyendo campos eléctricos, señales químicas, movimientos microscópicos. Estás recibiendo información sin saberlo. El verdadero lector de mentes no adivina, observa, siente, percibe y sobre todo, no reacciona, solo escucha, porque quien escucha sin miedo, entiende lo que el otro teme decir. Desde hoy, comienza a practicar el silencio consciente.
No para callarte, sino para escuchar lo que está detrás del ruido. Cuando alguien te hable, no prestes atención solo a las palabras. Mira sus ojos. Escucha su respiración. Siente su energía. Ahí, en ese espacio invisible está el mensaje real. Y cuando aprendas a leerlo, nada volverá a engañarte. Porque quien domina el lenguaje oculto de la mente, ve la verdad incluso cuando todo parece mentira. Este es el inicio del viaje, el despertar de tu oído interno, la activación del radar mental que todos poseemos, pero pocos se atreven a usar. Calla un momento. Respira. Escucha. Ya puedes oír el murmullo de las mentes a tu alrededor, y en ese silencio, comienza el verdadero poder. Las ondas invisibles del pensamiento viajan antes que la palabra. Cuando crees que estás pensando en silencio, en realidad estás emitiendo señales. Cada idea que nace en tu mente tiene una frecuencia, una vibración que se expande más allá del cuerpo, más allá del espacio físico, más allá del entendimiento racional. Tu mente no se limita al cerebro. Tu mente es un campo eléctrico y magnético que pulsa cada segundo, que conversa con los campos de las demás personas. Así, sin darte cuenta, te conectas con pensamientos ajenos, con emociones que no son tuyas, con intenciones que flotan en el aire. ¿Alguna vez pensaste en alguien y de pronto esa persona te escribió? ¿O soñaste con alguien que hacía meses no veías y al día siguiente apareció? Eso no es coincidencia, es resonancia mental. Dos frecuencias que vibran en la misma longitud de onda, aunque estén a kilómetros de distancia. El pensamiento es energía condensada, y la energía por naturaleza busca expandirse. Cada pensamiento que tienes deja una huella, un eco sutil que los demás pueden percibir aunque no lo comprendan. Por eso hay lugares que se sienten densos, y otros que se sienten ligeros. No es el aire, es la memoria energética de las mentes que los habitaron. Las ondas mentales no solo comunican, también contagian. Cuando alguien con miedo entra en una habitación, ese miedo se propaga. Cuando alguien con calma y claridad aparece, todo se ordena, sin hablar, sin gesticular, sin explicar nada, porque la vibración mental se transmite más rápido que cualquier palabra. Los antiguos sabían esto, por eso meditaban en silencio, no porque el silencio fuera vacío, sino porque en el silencio el pensamiento se vuelve audible. La calma no apaga la mente, la vuelve transparente. Y solo cuando la mente está clara, puedes percibir las ondas ajenas sin confundirte con ellas. En este momento, imagina que tus pensamientos son ondas que viajan por el aire. Algunas son suaves, otras intensas, algunas caóticas. Cada persona con la que hablas recibe esas ondas, aunque no lo note. Algunas las absorben, otras las rechazan, otras vibran contigo. Por eso conectas fácilmente con ciertas personas, porque sus ondas resuenan con las tuyas. Y por eso otras te incomodan aunque sean amables, porque su frecuencia es incompatible. La mente tiene polaridad. El pensamiento positivo no es solo una idea bonita, es una frecuencia más ordenada, más estable. El pensamiento negativo es ruido, distorsión, energía dispersa. Y cuando una mente cargada de caos entra en contacto con otra, ambas se alteran. El secreto está en observar tus ondas antes de emitirlas. Cuando te calmas, tu campo se ordena. Cuando te enfocas, tu energía se vuelve direccional. Y entonces, tus pensamientos ya no solo se escapan, viajan hacia donde tú decides. Así es como algunos logran influir sin hablar. No con poder místico, sino con coherencia mental, porque una mente coherente proyecta estabilidad, y las demás inconscientemente se ajustan a ella. ¿Has notado cómo alguien con presencia entra a un lugar y todos lo sienten? No dijo nada, pero todos lo percibieron. Esa es la fuerza de una mente que no vibra en confusión. Es concentración pura, alineación total entre pensamiento, emoción y acción. Tú puedes entrenar eso. Empieza por observar lo que piensas.
Cada pensamiento tiene una textura. Algunos pesan, otros flotan, otros queman. Cuando aprendas a reconocerlos, sabrás qué energía estás enviando al mundo. Cierra los ojos. Respira profundamente. Imagina tus pensamientos saliendo de tu cabeza como ondas de luz que se expanden en círculos. Obsérvalas moverse sin juzgarlas. ¿Son claras o turbulentas? ¿Lentas o veloces? Eso eres tú, emitiendo tu lenguaje mental. Las ondas invisibles del pensamiento son el puente entre tu mente y la de los demás. Si aprendes a sentirlas, sabrás cuándo alguien te miente, cuándo alguien te admira, cuándo alguien piensa en ti. No necesitarás pruebas, solo silencio, porque el silencio amplifica lo que la mente grita en silencio. Este es el segundo paso del viaje. Entender que el pensamiento no termina donde termina tu piel. Tu mente es un océano, y cada emoción que lanzas se convierte en una ola que alcanza otras orillas. Cuando seas consciente de eso, podrás dirigir esas olas, moldear la atmósfera mental que te rodea, y entonces comprenderás algo profundo. No solo puedes leer las intenciones de los demás, también puedes influir en ellas con la frecuencia correcta. Y en ese instante, el lenguaje oculto de la mente se convierte en tu idioma nativo, un idioma que no se habla, se vibra. El rostro es el espejo más sincero de la mente. Cada músculo, cada línea, cada microexpresión cuenta una historia que las palabras no pueden ocultar. Cuando una persona habla, su mente está en movimiento constante y su rostro es la pantalla donde se proyecta todo. La mayoría cree que controla su expresión, pero el cuerpo no sabe mentir. El cerebro emocional, el que siente, siempre actúa una fracción de segundo antes que el cerebro racional. Esa fracción, ese parpadeo de un segundo, es donde se revela la verdad. Piensa en una sonrisa. Puede parecer real, pero observa los ojos. Cuando una sonrisa es genuina, los músculos alrededor de los ojos se contraen de forma natural, creando pequeñas arrugas, destellos de luz. Cuando es falsa, solo se curva la boca. Los ojos permanecen vacíos, inmóviles, desconectados del alma. El rostro habla incluso cuando el silencio reina. Un ceño fruncido puede significar tensión o concentración. Un movimiento rápido de labios puede ser contención emocional. Una mirada desviada no siempre mentira. A veces es miedo. El lenguaje oculto de la mente se filtra a través del cuerpo, y el rostro es su primer traductor. Cuando alguien intenta ocultar su verdadera intención, su inconsciente se delata, se ajusta en su silla, inhala más de lo normal, toca su cuello. Pequeños gestos que al ojo común pasan desapercibidos, pero para quien sabe observar, son señales tan claras como una confesión. Cada emoción deja una huella física. La ira activa los músculos del rostro, endurece la mandíbula, acelera la respiración. La tristeza afloja el tono muscular, baja los hombros, ralentiza la voz. El miedo dilata las pupilas, contrae el abdomen, cambia la temperatura de la piel. Y la mente, al procesarlo, emite esas señales como una frecuencia visible. Por eso, cuando hablas con alguien que oculta algo, sientes una leve contradicción. Su voz dice una cosa, pero su rostro dice otra. Esa sensación de algo no encaja es tu inconsciente descifrando señales corporales que tu conciencia aún no ha comprendido. Las microexpresiones son como relámpagos. Surgen y desaparecen en menos de un segundo. Una ceja que se eleva, una comisura que tiembla, un pestañeo irregular. Ahí, en esa chispa fugaz, la mente se desnuda. Imagina a alguien hablándote con calma, pero en sus ojos ves una microfracción de miedo. No es lo que dice, es lo que no puede ocultar. El rostro se convierte entonces en un espejo transparente del subconsciente. Cuando empieces a observar, no busques controlar ni juzgar, solo mira. La observación pura te dará más información que cualquier interrogatorio. El secreto está en no querer descubrir, sino en dejar que la verdad aparezca sola. Empieza a notar los pequeños cambios.
Cómo alguien mueve su cabeza cuando está de acuerdo. Cómo aparta la mirada cuando se siente observado. Cómo baja la voz cuando siente culpa. Y cómo su respiración se altera cuando miente. Ningún rostro es igual a otro, pero todos comparten el mismo código emocional. La mente se comunica con impulsos que activan músculos, y esos impulsos no se pueden censurar. Los antiguos sabios decían que los ojos son la ventana del alma, pero no lo decían por poesía. Lo decían porque en los ojos se refleja el flujo emocional de la mente, el movimiento de las pupilas, el brillo, la dirección de la mirada. Todo tiene un significado. Cuando alguien piensa en una mentira, su mirada se desvía hacia el lado opuesto al hemisferio creativo. Cuando recuerda algo real, sus ojos buscan la dirección de la memoria, y cuando siente vergüenza, suele bajar la mirada para desconectarse del juicio. Leer el rostro no es un truco, es una forma de empatía profunda. Es conectar con la emoción que el otro no puede expresar con palabras, porque a veces la mente habla con más fuerza cuando el cuerpo calla. Haz este ejercicio mental. La próxima vez que hables con alguien, no escuches las palabras. Solo observa, mira el ritmo de su parpadeo, la curvatura de sus labios, la tensión en su cuello, la dirección de su respiración. En menos de un minuto sabrás más de su estado mental que en toda una conversación. El rostro es el mapa del alma, y cada gesto, un punto de coordenadas en el territorio emocional del otro. Cuando aprendes a leerlo, descubres los caminos ocultos entre la mente y la intención. Y entonces comprendes algo más profundo. El cuerpo no actúa por azar. El cuerpo obedece a la mente, y la mente nunca deja de hablar. En el siguiente paso entenderás cómo ese mismo lenguaje invisible se extiende al resto del cuerpo, a los movimientos, a la forma de ocupar el espacio, al silencio entre cada palabra, porque el rostro es solo el principio. El cuerpo completo es el libro entero, y quien sabe leerlo, puede ver la verdad moverse frente a sus ojos. El cuerpo es el mapa completo de la mente. Cada movimiento, cada postura, cada cambio de ritmo, es una palabra dentro del lenguaje silencioso que todos emitimos. Cuando la mente se siente segura, el cuerpo se expande. Cuando se siente en peligro, se encoge. Y cuando se siente observada, duda entre mostrarse o esconderse. Mira a tu alrededor. Nadie está quieto realmente. Incluso el silencio corporal es una expresión. Las manos buscan lugares donde descansar. Los pies marcan direcciones invisibles. La cabeza se inclina cuando algo interesa. Cada gesto tiene una raíz emocional. El cuerpo es la traducción física de lo que el pensamiento no alcanza a ocultar. Una persona puede decir, estoy bien, pero si sus hombros están tensos, si su respiración se corta, si sus manos buscan proteger su abdomen, su mente grita otra cosa. El cuerpo no sabe mentir. El cuerpo solo obedece a lo que siente. Observa cómo alguien se sienta frente a ti. Su torso está abierto o cerrado. Sus brazos descansan o se cruzan como escudos. Su cuerpo apunta hacia ti o hacia la salida. Ahí está la verdad que no se dice. Cuando una mente confía, el cuerpo fluye. Cuando una mente teme, el cuerpo se contrae. Y cuando una mente manipula, el cuerpo actúa con retraso. Los gestos no acompañan las palabras, las contradicen. Por eso la incongruencia se siente tan fuerte, aunque no puedas explicarla. Imagina que observas a alguien hablando en público. Las palabras son seguras, pero sus pies se mueven sin parar. Su cuerpo quiere huir mientras su boca intenta convencer. Tu mente capta esa discordancia y la traduce en una sensación de desconfianza. Eso es leer el cuerpo sin darte cuenta. La mente genera impulsos eléctricos que viajan a través del sistema nervioso y llegan a cada músculo. Por eso cada emoción tiene una forma física. El miedo encoge, la ira empuja, la tristeza cae, el amor abre, la serenidad equilibra. Cuando alguien miente, hay una ruptura en esa energía. El rostro dice una cosa, el cuerpo otra. El tono de voz sube o baja en lugares inesperados.
El pecho se inmoviliza, el flujo natural se interrumpe. Ese es el lenguaje del desorden mental reflejado en el cuerpo. Los gestos también tienen memoria. Hay movimientos que repetimos sin saber por qué. Cruzar los brazos cuando estamos incómodos. Tocar el cuello cuando dudamos. Llevarnos la mano a la boca cuando no queremos decir algo. Son códigos antiguos grabados en el sistema nervioso. La próxima vez que hables con alguien, fíjate en los pies. Sí, los pies. Ellos apuntan hacia donde la mente realmente quiere estar. Si apuntan hacia ti, hay interés. Si apuntan hacia la salida, hay deseo de escapar. El cuerpo no mira, el cuerpo se orienta, y la orientación es una forma pura de intención. Mira también las manos. Las manos son los pensamientos que se vuelven visibles. Cuando alguien miente, tiende a ocultarlas. Cuando alguien confía, las muestra. Cuando alguien quiere dominar, las usa para marcar territorio. Y cuando alguien se siente pequeño, las entrelaza para contenerse. El cuerpo revela más que la voz, porque la mente lo dirige desde lo profundo. No hay movimiento inocente. Cada giro, cada respiración, cada inclinación del cuello está guiada por el subconsciente. Si aprendes a observar sin juzgar, empezarás a notar patrones. Patrones de poder, de sumisión, de miedo, de deseo. Verás cómo las personas se acercan o se alejan según lo que piensan, aunque digan lo contrario. Y tú mismo empezarás a sentir el peso o la ligereza de sus intenciones. Cuando entres a un lugar, no hables, solo observa. ¿Quién ocupa el espacio con naturalidad? ¿Quién intenta hacerlo sin permiso? ¿Quién se hace pequeño? ¿Quién se expande? Ahí están las jerarquías invisibles del lenguaje mental. El cuerpo es el escenario donde la mente actúa, y cada movimiento es una escena de la obra interior que nadie quiere mostrar. Pero el observador atento, el que no reacciona, puede leer el guión completo. Empieza a moverte tú también con conciencia. Siente la dirección de tus pies, el peso de tus hombros, la velocidad de tus manos. Tu cuerpo refleja calma o confusión, porque no solo lees a los demás, también te lees a ti. Y si tu cuerpo se desordena, tu mente también lo está. Cuando el pensamiento y el cuerpo se alinean, nace el poder. Un poder silencioso, sin esfuerzo, sin dominio. La gente lo percibe aunque no entienda por qué. Esa es la coherencia que inspira, la que atrae, la que convence sin palabras. El cuerpo no miente, y cuando aprendes a escucharlo, descubres que cada movimiento humano es un mensaje mental codificado. El arte está en descifrarlo sin interferir. El lenguaje oculto de la mente no se escucha con los oídos, se observa con los ojos y se siente con el alma. La energía no se ve, pero se siente. Entra en una habitación y, antes de que alguien te hable, ya sabes si el ambiente es pesado o ligero. Sientes si hay tensión, alegría, tristeza o calma. Eso es el lenguaje energético de la mente, la vibración que emana de cada pensamiento, de cada emoción, de cada intención. La energía es la forma más pura del lenguaje mental. No necesita gestos ni palabras. No necesita presencia física. Solo existe y se transmite. Cuando una mente está en caos, su energía vibra desordenada. Y el cuerpo, los gestos, la voz, todo se altera. Cuando una mente está en paz, su energía se expande suavemente y contagia calma. Tu cuerpo es un receptor. Cada célula escucha. Cada nervio interpreta frecuencias. Y aunque no lo notes, estás leyendo el campo energético de las personas constantemente. Por eso hay alguien que te hace sentir en paz sin decir nada. Y hay otros que te dejan agotado con solo estar cerca. No es magia, es física. Todo pensamiento tiene una carga electromagnética. Y el corazón, ese órgano que late sin pedir permiso, genera un campo eléctrico mucho más potente que el cerebro. Por eso cuando alguien está emocionalmente alterado, tú lo sientes antes de escucharlo. Tu corazón capta la descoherencia. Tu mente la traduce en incomodidad. El lenguaje energético está en los silencios, en lo que no se dice, en el aire entre dos personas que se miran sin hablar. Ahí se transmite todo.
Cuando alguien te observa con rencor, lo sientes. Cuando alguien te desea con intensidad, lo percibes. Cuando alguien te admira en silencio, tu mente lo detecta como un leve calor, una sensación de expansión. Y cuando alguien te envidia, lo notas como una presión en el pecho, una vibración densa, una sombra. Tu mente es un radar emocional, y entre más callas, más escucha. Las culturas antiguas lo entendían mejor que nosotros. Los egipcios hablaban del Ka, el doble energético. Los hindúes lo llaman prana. Los chinos chi. Los científicos modernos lo llaman campo biomagnético. Pero todos se refieren a lo mismo: la vibración que sostiene la vida. El pensamiento es la chispa. La emoción, el combustible. Juntos crean frecuencia. Y esa frecuencia construye la realidad que te rodea. Si piensas con miedo, atraes miedo. Si piensas con calma, irradias calma. Y los demás responden a esa vibración sin saber por qué. Así es como las mentes se influyen mutuamente. Como las emociones se propagan sin palabras. ¿Has notado cómo en una multitud el ánimo puede cambiar de golpe? Basta que alguien grite y el miedo se contagia. Basta que alguien ría y todos sonríen. El campo energético colectivo responde a la vibración más fuerte, y tú también puedes dirigirlo. Si aprendes a mantener tu frecuencia limpia, tu energía no depende de lo que te pasa, sino de cómo lo interpretas. Cada pensamiento negativo ensucia el campo, cada pensamiento de gratitud lo purifica. No se trata de negar lo que sientes, sino de observarlo sin convertirlo en carga. Cuando sientas enojo, obsérvalo sin reaccionar. Cuando sientas tristeza, deja que fluya. Cuando sientas amor, expándelo. El flujo energético se bloquea cuando resistes, no cuando sientes. Imagina tu cuerpo como un canal de luz. Los pensamientos son corrientes que fluyen por él. Algunos son claros y veloces, otros densos y lentos. No te aferres a ninguno, solo déjalos pasar. Esa es la verdadera limpieza mental. Con el tiempo, empezarás a sentir las vibraciones de los demás como un idioma. Sabrás cuando alguien te habla desde el alma o desde el ego. Sabrás cuando alguien te busca por conexión o por necesidad. Y podrás distinguir el interés sincero del disfrazado. Porque la energía no miente. Y aunque las palabras intenten esconder lo que la mente piensa, la vibración lo revela todo. Empieza a notar qué lugares te cargan y cuáles te drenan, qué personas te encienden y cuáles te apagan. Tu cuerpo lo sabe, tu mente lo interpreta y tu energía lo confirma. Cuando aprendas a escuchar el lenguaje vibracional, tendrás una brújula invisible, una que te guiará hacia lo que eleva tu frecuencia y te alejará de lo que la corrompe. La próxima vez que entres a un sitio, no hables, solo siente. Respira. Deja que tu mente se aquiete. El espacio te hablará. La vibración te dirá quién miente, quién teme, quién ama, quién oculta. Esa es la lectura energética. El idioma silencioso que está más allá del pensamiento y más allá del cuerpo. Y cuando logres escuchar ese idioma, descubrirás algo aún más poderoso. Tu propia energía es capaz de transformar la de los demás. Basta con mantenerte en coherencia. Basta con permanecer en calma, basta con ser luz en medio del ruido, porque la mente no solo lee vibraciones, también las emite, y la frecuencia que eliges sostener define el mundo que construyes a tu alrededor. La energía no se ve, pero se siente. Entra en una habitación y, antes de que alguien te hable, ya sabes si el ambiente es pesado o ligero. Sientes si hay tensión, alegría, tristeza o calma. Eso es el lenguaje energético de la mente. La vibración que emana de cada pensamiento, de cada emoción, de cada intención. La energía es la forma más pura del lenguaje mental. No necesita gestos ni palabras. No necesita presencia física. Solo existe y se transmite. Cuando una mente está en caos, su energía vibra desordenada. Y el cuerpo, los gestos, la voz, todo se altera. Cuando una mente está en paz, su energía se expande suavemente y contagia calma. Tu cuerpo es un receptor. Cada célula escucha,
Cada nervio interpreta frecuencias, y aunque no lo notes, estás leyendo el campo energético de las personas constantemente. Por eso hay alguien que te hace sentir en paz sin decir nada, y hay otros que te dejan agotado con solo estar cerca. No es magia, es física. Todo pensamiento tiene una carga electromagnética, y el corazón, ese órgano que late sin pedir permiso, genera un campo eléctrico mucho más potente que el cerebro. Por eso, cuando alguien está emocionalmente alterado, tú lo sientes antes de escucharlo. Tu corazón capta la descoherencia. Tu mente la traduce en incomodidad. El lenguaje energético está en los silencios, en lo que no se dice. En el aire entre dos personas que se miran sin hablar, ahí se transmite todo. Cuando alguien te observa con rencor, lo sientes. Cuando alguien te desea con intensidad, lo percibes. Cuando alguien te admira en silencio, tu mente lo detecta como un leve calor, una sensación de expansión. Y cuando alguien te envidia, lo notas como una presión en el pecho, una vibración densa, una sombra. Tu mente es un radar emocional, y entre más callas, más escucha. Las culturas antiguas lo entendían mejor que nosotros. Los egipcios hablaban del Ka, el doble energético. Los hindúes lo llaman prana, los chinos chi. Los científicos modernos lo llaman campo biomagnético. Pero todos se refieren a lo mismo: la vibración que sostiene la vida. El pensamiento es la chispa, la emoción el combustible. Juntos crean frecuencia, y esa frecuencia construye la realidad que te rodea. Si piensas con miedo, atraes miedo. Si piensas con calma, irradias calma, y los demás responden a esa vibración sin saber por qué. Así es como las mentes se influyen mutuamente, como las emociones se propagan sin palabras. ¿Has notado cómo en una multitud el ánimo puede cambiar de golpe? Basta que alguien grite y el miedo se contagia. Basta que alguien ría y todos sonríen. El campo energético colectivo responde a la vibración más fuerte, y tú también puedes dirigirlo, si aprendes a mantener tu frecuencia limpia. Tu energía no depende de lo que te pasa, sino de cómo lo interpretas. Cada pensamiento negativo ensucia el campo. Cada pensamiento de gratitud lo purifica. No se trata de negar lo que sientes, sino de observarlo sin convertirlo en carga. Cuando sientas enojo, obsérvalo sin reaccionar. Cuando sientas tristeza, deja que fluya. Cuando sientas amor, expándelo. El flujo energético se bloquea cuando resistes, no cuando sientes. Imagina tu cuerpo como un canal de luz. Los pensamientos son corrientes que fluyen por él. Algunos son claros y veloces, otros densos y lentos. No te aferres a ninguno, solo déjalos pasar. Esa es la verdadera limpieza mental. Con el tiempo, empezarás a sentir las vibraciones de los demás como un idioma. Sabrás cuando alguien te habla desde el alma o desde el ego. Sabrás cuando alguien te busca por conexión o por necesidad. Y podrás distinguir el interés sincero del disfrazado, porque la energía no miente, y aunque las palabras intenten esconder lo que la mente piensa, la vibración lo revela todo. Empieza a notar qué lugares te cargan y cuáles te drenan, qué personas te encienden y cuáles te apagan. Tu cuerpo lo sabe, tu mente lo interpreta, y tu energía lo confirma. Cuando aprendas a escuchar el lenguaje vibracional, tendrás una brújula invisible, una que te guiará hacia lo que eleva tu frecuencia y te alejará de lo que la corrompe. La próxima vez que entres a un sitio, no hables, solo siente, respira. Deja que tu mente se aquiete. El espacio te hablará. La vibración te dirá quién miente, quién teme, quién ama, quién oculta. Esa es la lectura energética. El idioma silencioso que está más allá del pensamiento y más allá del cuerpo. Y cuando logres escuchar ese idioma, descubrirás algo aún más poderoso. Tu propia energía es capaz de transformar la de los demás. Basta con mantenerte en coherencia. Basta con permanecer en calma. Basta con ser luz en medio del ruido. Porque la mente no solo lee vibraciones, también las emite. Y la frecuencia que eliges sostener define el mundo que construyes a tu alrededor. ¿Quieres que te dé ahora el bloque 6? Donde entramos en el tema de las palabras y el tono como portadores de intención oculta para seguir desarrollando el lenguaje invisible de la mente.
Dijiste perfecto, dame porfa el siguiente bloque. ChatGPT dijo. Aquí tienes el siguiente bloque. Extenso, hipnótico y listo para poner directo en CapCut. Continuamos con el tema. La voz, el tono y las palabras como espejos del pensamiento oculto. Las palabras engañan, pero la intención que las sostiene nunca lo hace. La mente puede disfrazar mensajes, pero la voz siempre los revela. No hablo del contenido, hablo del tono, de esa vibración sutil que se cuela entre sílabas, pausas y silencios, de ese temblor ligero que aparece cuando la verdad intenta escapar, de ese peso que sientes en la boca del estómago cuando alguien te habla con intención oculta. Cuando una persona habla, no escuchas solo lo que dice, escuchas cómo lo dice. El tono es la parte emocional del pensamiento. El ritmo es el reflejo del estado interno. La pausa es la puerta al subconsciente. Una frase amable pronunciada desde la envidia suena diferente, aunque las palabras sean perfectas. Una disculpa pronunciada desde el orgullo nunca sana nada. Un elogio que nace de la manipulación siempre pesa en el aire, y lo sabes. Lo sientes incluso antes de analizarlo. El ser humano no solo oye, percibe. Siente microvariaciones vocales que traducen tensión emocional, el tono quebrado, la respiración que cambia, la velocidad que aumenta cuando hay ansiedad, la lentitud repentina cuando hay culpa, el silencio prolongado cuando la mente busca una mentira. Cada palabra tiene un peso emocional. Hay voces que abrazan, hay voces que hieren sin necesidad de gritar, hay voces vacías, sin alma, programadas para convencer, no para conectar. Tu mente reconoce estas frecuencias antes de que tú puedas explicarlo racionalmente. Lo llamas intuición, pero es percepción profunda, una lectura automática del lenguaje emocional que se oculta detrás del sonido. Cuando alguien quiere manipularte, su voz intenta sonar suave, pero su energía no logra acompañarla, y sientes una tensión, una incomodidad, una alerta mínima que vibra por dentro. Cuando alguien te habla con amor auténtico, la voz no empuja, acaricia, no acelera, acompaña, no presiona, sostiene. El alma se siente vista, no atrapada. Presta atención al silencio entre las frases. Ahí es donde la verdad se filtra, porque el silencio es la respiración del pensamiento, y en él se revela el sentimiento real. Escucha las micropausas, esa fracción donde una idea se forma antes de ser pronunciada. Ahí vive la intención. Ahí sabes si hay miedo, si hay deseo, si hay mentira, si hay sinceridad. Cuando una persona duda, su mente habla antes que su boca. Un pequeño suspiro, un trago seco, una inhalación corta, una vibración casi imperceptible en el tono. Nada de eso está en las palabras, pero todo está en el mensaje. La mente no solo habla hacia afuera, habla hacia adentro, y cuando la voz humana vibra, tu cuerpo responde. La piel se eriza cuando algo verdadero se dice. El pecho se contrae cuando algo falso intenta entrar. Por eso hay frases que recuerdas toda la vida, no por su contenido, sino por cómo te hicieron sentir. Y hay palabras que olvidaste en segundos porque nunca llevaron alma. Observa a las personas cuando te hablan. Escucha más allá del sonido. Percibe si su voz nace del corazón o del ego. La voz que nace del corazón fluye. La que nace del ego empuja. Una persona que quiere convencer suena diferente a una que quiere compartir. Una persona que esconde su intención tiembla ligeramente en su tono. Una persona que habla desde su verdad no teme al silencio. Si quieres leer la mente detrás de las palabras, practica esto. Cuando alguien te hable, baja el volumen de sus palabras en tu mente. Escucha el tono, la respiración, el ritmo, el vacío entre una frase y la siguiente. Ahí está todo. Las palabras son envolturas, el tono es la esencia, y el silencio es el alma desnuda. Cuando dominas la escucha energética y vocal, entras en un nivel superior de percepción. Ya no oyes conversaciones, oyes estados internos. Ves pensamientos antes de que se formen. Detectas verdad en un susurro y mentira en un discurso perfecto.
En un mundo lleno de voces, tú aprenderás a escuchar la intención detrás del sonido. Ese es el verdadero don. Reconocer lo que no se dice, interpretar lo que no se pronuncia. Porque la mente siempre intenta esconderse, pero la vibración siempre la expone. Y quien aprende a leer esa vibración, nunca vuelve a ser engañado. Habrá momentos donde escucharás una voz y sentirás que tu alma retrocede. No ignores esa reacción. Esa es tu inteligencia primitiva, tu guardián ancestral advirtiéndote. Habrá otras veces donde una voz suave, genuina, te llene de calma. Tampoco lo ignores. Eso es conexión. Eso es verdad. La voz es el puente entre lo visible y lo invisible, entre la mente y el cuerpo, entre el pensamiento y la emoción. Y si aprendes a cruzarlo, verás el mundo con ojos nuevos, porque ya no analizarás palabras, interpretarás almas. La intuición es el idioma más antiguo de la mente. No se aprende, se recuerda, no se razona, se siente. Y cuando está despierta se convierte en el radar más exacto que existe. La intuición no es magia, es percepción avanzada. Tu cerebro, en silencio, analiza millones de señales que tus sentidos captan sin que te des cuenta. La forma en que alguien parpadea, el ritmo de su voz, la presión del aire entre dos cuerpos, la tensión mínima en un gesto. Tu mente recoge todo eso en milisegundos y te lo traduce como una sensación, un presentimiento, una certeza inexplicable. ¿Cuántas veces has dicho, no sé por qué, pero siento que algo no está bien? Y tenías razón. Eso no es coincidencia. Eso es tu radar mental actuando antes de que tu lógica despierte. La intuición es el susurro que habla cuando la razón se calla. Y siempre tiene la última palabra. Las personas que viven desconectadas de sí mismas no la escuchan porque su mente está llena de ruido. Ruido del miedo, del deber, de las opiniones ajenas. Pero cuando silencias todo eso, aparece la voz interior. Esa que no grita, solo afirma. Esa que no argumenta, solo sabe. La intuición te avisa quién miente antes de que lo haga. Te muestra el camino antes de verlo. Te salva de errores sin que tengas que entender el porqué. Hay una inteligencia más profunda que la razón. Es la inteligencia del alma, la que no necesita pruebas para reconocer la verdad. Cuando algo es auténtico, lo sientes en el pecho. Cuando algo es falso, el cuerpo se tensa, la respiración se corta, la energía se contrae. Ahí está la brújula. No afuera, dentro de ti. Tu intuición no se equivoca, pero tu mente sí puede distorsionarla. Por eso aprender a escucharla es también aprender a distinguir su voz del miedo. El miedo grita, la intuición susurra, el miedo empuja, la intuición guía, el miedo confunde, la intuición aclara. Empieza a practicar la observación sin juicio. Cuando entres a un lugar, detente. No pienses, solo siente. Tu cuerpo se expande o se contrae. Esa es la respuesta. Si algo dentro de ti dice no, no busques razones. Tu mente puede mentir, tu energía no. Y cada vez que la ignores, el universo te lo recordará de formas más duras. Hay personas que logran ver el verdadero rostro de los demás sin necesidad de hablarles. No es un don sobrenatural, es intuición desarrollada. Es escuchar con el alma lo que los ojos todavía no pueden ver. Cuando tu intuición está activa, percibes patrones que otros no ven. Conectas ideas, detectas mentiras, sientes futuros posibles. Es la mente inconsciente trabajando a su máxima velocidad. Confía en las primeras sensaciones. Esa primera chispa, ese impulso inicial, es casi siempre la verdad pura. Todo lo que llega después son las interferencias de la lógica, tratando de protegerte del cambio. El mundo moderno ha despreciado la intuición. Nos enseñaron a analizar, no a sentir. Pero el análisis sin intuición es ceguera con método. Y sentir sin analizar es intuición sin dirección. El equilibrio está en escuchar y luego comprender. Hay personas que irradian calma, otras que generan desconfianza. Y tú lo sabes incluso antes de que hablen. No lo expliques, acéptalo. Tu radar interno ya está funcionando. Cada pensamiento emite frecuencia, y tu intuición la interpreta.
Por eso sabes cuando alguien te piensa. Por eso sientes la llamada antes de que suene el teléfono. Por eso sueñas con alguien que te está recordando. La intuición es conexión cuántica entre mentes que vibran. No importa la distancia, el tiempo ni la lógica. La información se transmite de alma a alma. Despiértala. ¿Cómo? Silenciando el ruido, escuchando más tu respiración que tus pensamientos, conectándote con lo que te rodea sin querer entenderlo todo. Practica esto. Antes de dormir, piensa en alguien y observa lo que sientes. Si el cuerpo se contrae, hay distancia o falsedad. Si el cuerpo se relaja, hay conexión. Y si sientes un pulso, una presencia, es que la energía entre ambos sigue viva. La intuición te llevará donde la lógica no puede llegar. Te mostrará caminos invisibles, te alertará de lo que no se ve, te acercará a lo que vibra contigo. Y cuando empieces a confiar en ella, dejarás de buscar señales, porque tú mismo te convertirás en la señal. El lenguaje oculto de la mente no está en los labios ni en los ojos, está en la vibración silenciosa que une pensamientos y destinos. Y cuando logres escucharlo, habrás despertado el poder más puro que existe. El poder de ver la verdad sin que nadie te la diga. El amor, la amistad, el trabajo, el poder, en cada escenario la mente se disfraza, pero la intención permanece intacta. Leer esas intenciones no es adivinar, es reconocer los patrones del alma humana en sus distintos terrenos. En el amor, la mente se muestra y se esconde a la vez. Cuando alguien siente atracción real, el cuerpo y la energía se abren. La mirada se detiene más de lo normal. El tono se suaviza, el ritmo se desacelera. Hay una coherencia invisible entre gesto, palabra y respiración. Cuando el interés es falso, esa coherencia se rompe. La voz busca convencer, pero la energía no acompaña. El toque no es presencia, es control. La mirada no busca conexión, busca aprobación. Y tú lo sabes. Tu pecho lo siente. El amor genuino no genera ansiedad, genera calma. Cuando alguien te confunde, cuando un día se acerca y al siguiente se aleja, su mente no vibra en claridad. Está usando tu energía para llenar sus vacíos, no para compartir plenitud. En la amistad, las intenciones se disfrazan de lealtad. Algunas personas se acercan porque brillan contigo, otras porque quieren tu brillo para sí mismas. Hay amigos que te escuchan para entenderte y otros que te escuchan para compararse. Un amigo verdadero te deja liviano después de hablar. El falso te deja drenado. La diferencia está en la vibración. La admiración sincera se siente cálida. La envidia disfrazada de cariño deja una sombra detrás. Observa sus ojos cuando celebras tus logros. ¿Brillan contigo o se apagan un poco? La mente no puede ocultar la microexpresión del resentimiento. En el trabajo las intenciones se mezclan con la ambición. Hay quienes buscan crecer y hay quienes solo buscan subir sobre los demás. El verdadero líder inspira con presencia, no con miedo. Su cuerpo irradia firmeza sin rigidez. Su mirada transmite dirección, no amenaza. El que manipula sonríe con los labios, pero no con el rostro. Usa el elogio como una cuerda, la cortesía como un arma. Cuando escuches promesas, siente si tu cuerpo se expande o se tensa. Tu energía sabe cuándo una palabra lleva poder real y cuándo solo es humo. En el entorno laboral, la mente se disfraza con máscaras de profesionalismo, pero detrás de cada postura hay intención. La persona que te da la mano y sostiene la mirada transmite respeto. La que evita el contacto y desvía los ojos teme ser descubierta. La que se inclina hacia ti cuando hablas te está escuchando. La que se aleja aunque sonría ya se desconectó. El lenguaje corporal de las jerarquías es silencioso pero implacable. Quien vibra en autenticidad no necesita imponerse. El poder genuino se siente, no se declara. Y en el poder la mente muestra su lado más primitivo. El deseo de control no se expresa con gritos, sino con silencios estratégicos. El que quiere dominar observa más de lo que habla. Evalúa tus reacciones, mide tu respiración, juega con el tiempo. Pero hay algo que no puede dominar, su propia vibración.
El controlador vibra en tensión. Aunque parezca calmo, su energía es rígida, pesada, lineal. El ser libre vibra en amplitud, en flujo. Y el poder real no controla, magnetiza. La mente que busca dominar está llena de miedo. La mente que busca comprender está llena de luz. Y cuando aprendes a leer eso, dejas de caer en los juegos de manipulación. Observa cómo te sientes después de estar con alguien. Esa es la verdad. Si sientes paz, hubo conexión. Si sientes vacío, hubo robo energético. Si sientes confusión, hubo mentira. Tu cuerpo no se equivoca. Aprender a leer intenciones es también aprender a ver tus propias intenciones. ¿Por qué hablas? ¿Para conectar o para convencer? ¿Por qué escuchas? ¿Para entender o para responder? La mente que observa sin máscara empieza a ver la máscara de todos los demás. No juzgues, solo entiende. La mayoría de las personas no son malas. Solo están dormidas actuando desde heridas antiguas, buscando amor en forma de poder, aprobación o control. Y cuando tú ves eso, no desde el ego sino desde la conciencia, dejas de ser víctima. Empiezas a ver el teatro desde el balcón, no desde el escenario. Cada palabra, cada gesto, cada emoción tiene una raíz. Quien las comprende, comprende a las personas. Y quien comprende a las personas ya no se deja manipular. Así aprendes a caminar en silencio por el mundo, sin miedo, observando, leyendo no solo lo que las mentes dicen, sino lo que realmente quieren decir. Y en ese punto, descubres la libertad interior. No necesitar nada de los demás para entenderlos. El arte de observar sin ser visto es la forma más elevada de lectura mental. Es la habilidad de mirar sin emitir juicio, sin proyectar, sin alterar la energía del otro. Es convertirte en silencio, en presencia pura, en un espejo tan claro que la mente ajena se revela por sí sola. Observar no es mirar. Mirar es físico. Observar es energético. Cuando miras, captas formas. Cuando observas, captas frecuencias. El observador invisible no busca descubrir, busca comprender. No analiza para tener razón, sino para conocer la verdad sin distorsión. Y esa diferencia cambia todo. Cuando observas desde el ego, interfieres. Tu mente proyecta tus creencias, tus miedos, tus prejuicios. Y ya no ves al otro, sino a tu reflejo. Pero cuando observas desde la calma, sin intención de juzgar, el otro empieza a mostrarse sin darse cuenta. La máscara se afloja, el personaje se agota y la esencia sale a respirar. Aprender a observar sin ser visto es entrar en estado de presencia total. Tu cuerpo está quieto, tu respiración es suave, tu mirada no invade, acompaña. Tu mente no se mueve, solo percibe. Y cuando alcanzas esa quietud, la mente ajena no puede ocultarse. Imagina estar frente a alguien. No hablas, solo lo observas. No desde el pensamiento, sino desde la energía. Notas su respiración, su ritmo, sus microexpresiones. Sientes los cambios sutiles en su vibración. Cada palabra que pronuncia cambia el aire a tu alrededor. Cada silencio altera la densidad del espacio. Y tú, lo sientes todo. No necesitas mirar fijamente, no necesitas mostrar interés. El secreto está en estar sin presencia forzada. Tu energía debe ser como el agua, transparente, fluida, sin forma fija. Así pasas inadvertido, así te vuelves invisible. Porque quien observa desde la neutralidad se vuelve invisible para el ego de los demás. Y cuando el ego no se siente observado, baja la guardia. Entonces habla, se revela. Y tú puedes ver la mente real que se esconde detrás del personaje. Este arte no se trata de espiar, se trata de ver de verdad, de percibir sin cargar, de entender sin apropiarte. Cuando alguien te habla, escucha más el ritmo que el contenido. Cuando alguien camina, observa el peso de sus pasos. Cuando alguien sonríe, mira si su cuerpo lo acompaña. No interpretes con palabras, interpreta con sensaciones. El silencio es tu herramienta. El silencio no es vacío, es espacio. Y en ese espacio,
Las verdades emergen solas. Practica la observación en los lugares públicos. Mira a las personas sin enfocarte en ellas. Deja que sus movimientos se conviertan en patrones energéticos. Notarás quién camina con prisa y quién con culpa. Quién sonríe con el alma y quién con el rostro. Quién se siente en paz y quién arrastra un peso invisible. Cuando tu mente aprende a leer esas señales sin esfuerzo, sin pensar, estás dentro del flujo. El flujo del lenguaje oculto. El lugar donde la mente no interpreta, solo capta. No necesitas ser especial, solo necesitas estar presente. La mayoría vive tan atrapada en su ruido que ni siquiera nota quién los observa. Pero el observador consciente no necesita atención, solo percepción. En ese estado, te das cuenta de algo poderoso. Las personas no se comunican contigo, se comunican consigo mismas a través de ti. Y tú solo reflejas lo que ya habita en su mente. Cuando alguien te ataca, no habla de ti, habla de su propio conflicto. Cuando alguien te admira, no te ve a ti, ve su propia luz reflejada. Cuando alguien te teme, no teme a lo que eres, sino a lo que despiertas en su interior. El arte de observar sin ser visto te libera de la necesidad de defenderte. Ya no reaccionas, solo entiendes. Y al entender, trasciendes, empieza a practicarlo hoy. Cuando alguien te hable, quédate en silencio interior. Apaga los juicios. Apaga las respuestas automáticas. Solo siente. Percibe el mensaje real detrás del mensaje. No interrumpas. No planifiques qué vas a decir. Solo observa. Poco a poco, notarás que las personas empiezan a abrirse más contigo. No saben por qué, pero lo hacen. Porque tu silencio crea un espacio seguro, y en ese espacio, la mente del otro se desnuda. El observador invisible no busca información, busca comprensión, y cuando comprendes todo se ordena. El caos de los demás ya no te afecta, porque sabes que solo es ruido temporal, sabes que detrás de todo ruido hay una verdad esperando ser vista. Observar sin ser visto es ver el alma del mundo sin tocarla. Es mirar el fuego sin quemarse, es entrar en la mente de otro sin perder la tuya. Y cuando lo domines, no necesitarás preguntar nada a nadie. Lo sabrás todo con solo mirar. Porque el silencio, cuando está lleno de conciencia, es el lenguaje más poderoso del universo. La maestría mental no consiste en leer a los demás para controlarlos. Consiste en leerlos para comprender el mundo con una claridad que pocos se atreven a alcanzar. Ver sin miedo, sentir sin confundirse, entender sin poseer. Cuando llegas a este punto del camino ya no buscas descubrir mentiras. Buscas reconocer verdades. Ya no te importa quién oculta qué. Te interesa lo que cada gesto revela sobre la condición humana. Empiezas a mirar a las personas no como enigmas, sino como espejos. Y en cada mirada ves una parte de ti. El lenguaje oculto de la mente deja de ser un misterio y se vuelve una melodía, una sinfonía donde cada palabra, cada respiración, cada pausa, es una nota que compone la historia de la conciencia. Y tú aprendes a escucharla sin ansiedad, sin expectativa, con respeto. La verdadera lectura mental es compasión, comprender sin invadir, percibir sin manipular, reconocer el dolor ajeno sin absorberlo. Cuando observas el miedo de alguien ya no lo juzgas, sabes que el miedo es un reflejo del propio pasado. Cuando ves la rabia, ya no te afecta, sabes que detrás de la rabia siempre hay tristeza no expresada. Cuando detectas la falsedad, ya no te indignas. Sabes que es la máscara de quien aún no se ha encontrado a sí mismo. Ver la mente humana sin reaccionar es ver el alma sin filtros. Y ahí, el poder cambia de forma. El poder ya no es dominio, es serenidad. Ya no necesitas imponerte, porque entiendes que el universo entero responde a tu frecuencia. La mente que domina su energía no necesita fuerza. Su sola presencia ordena. Ahora, cada vez que entres a un lugar, sabrás leer el ambiente con solo respirar. Sabrás cuándo hablar y cuándo callar. Sabrás cuándo acercarte y cuándo retirarte, no por cálculo sino por sincronía.
porque tu mente y tu energía estarán alineadas con la realidad. El lenguaje oculto de la mente se convertirá en tu segundo idioma. Verás más allá de lo visible, escucharás lo que no se dice, y sentirás el movimiento de las intenciones antes de que se manifiesten. Pero con ese poder llega una responsabilidad, la de usarlo con conciencia. Porque lo que comprendes profundamente, también puedes transformar. Tus pensamientos ya no serán armas, serán puentes. Tus palabras ya no serán defensa, serán guía. Tu silencio ya no será vacío, será refugio. Cuando dominas la lectura mental, te conviertes en un faro. Tu energía aclara los espacios. Tu presencia calma las mentes que aún no saben escucharse. Y sin buscarlo, inspiras. El mundo empieza a responderte distinto. Las mentiras ya no te atrapan. Las apariencias ya no te confunden. Y el caos ajeno ya no te arrastra. Porque has aprendido a mirar sin dejar de ver, a sentir sin quedarte atrapado, a escuchar sin absorber. Esa es la verdadera libertad, no la que viene de controlar el entorno, sino la que nace de comprenderlo. Y comprenderlo todo es, finalmente, entenderte a ti mismo, porque todo lo que lees en los demás existe también en ti. El miedo, el amor, la duda, la sombra, la luz. Cada gesto ajeno es un fragmento del lenguaje universal de la mente humana. Y cuando lo reconoces, dejas de sentirte separado. Tú no estás leyendo a los demás, te estás leyendo a ti mismo reflejado en ellos. Así termina el viaje no hacia afuera, sino hacia adentro, porque el verdadero dominio mental no consiste en penetrar la mente ajena, sino en habitar la tuya con tanta profundidad que todo lo demás se vuelve transparente. Desde este momento, cada palabra que escuches será una pista, cada mirada un espejo, cada silencio una respuesta. Tu mente está despierta, tu energía está limpia, tu intuición está encendida. Ya sabes escuchar el lenguaje oculto del universo, el de la mente, el alma y la intención. Y cuando camines por el mundo con esa conciencia, verás que no hay misterio, solo niveles de percepción, porque todo está dicho, todo está vibrando, todo está hablándote. Solo hacía falta que aprendieras a escuchar,